las nacientes de agua que atraviesan el valle, acompañado de aquellos melodiosos sonidos que relajan el espíritu y reconfortan el alma. ¿Cómo no admirar este esplendor si por debajo de aquellos suntuosos vestidos corre un sistema de riego que guarda secretos? Todo esto y mucho más para llegar a ti, niña consentida, donde seguramente los dioses bajan de los cielos, te abrazan en forma de neblina y te cantan con el viento. Estando frente a ti, es imposible reconocernos como nada, como seres destructores, como plaga. Pero también nos das la oportunidad de pensar qué es lo que está mal y cómo lo vamos a recomponer. Este es el final de una pequeña anécdota de un viaje al páramo de Santurbán, escrito por Diana Marcela Puerto. Hoy con ustedes, en Chicha y Ron, hablaremos del páramo de Santurbán, su delimitación y participación. Bienvenidos. Chicharrón, ron, 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 ron. Muy buenas noches, amigos del Chicharrón y Alianza con TV Cúcuta. Hoy jueves 4 de marzo estaremos aquí con los invitados flamantes de Corponor, Abogato y Movimiento Ambientalista Colombiano, hablando del páramo de Santurbán, su delimitación y el proceso de participación en 3 años en los que la Corte Constitucional ha anunciado su delimitación. Queremos presentarles nuestra mesa de oro el día de hoy en Chicha y Ron, empezando por compañera Sandra Gómez. Muchas gracias por la invitación a este importante debate. Mi nombre es Sandra Milena Gómez, soy la subdirectora de Recursos Naturales de Corponor y les ofrezco un saludo muy especial del señor director a todas las personas que nos siguen en este importante programa. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Por favor, David. Bueno, muy buenas noches a todos los televidentes de TV Cúcuta y los que se conectan de ahora en adelante con el Chicharrón. El Movimiento Ambientalista Colombiano sigue en pie de lucha y en pedagogía acá en el Departamento Norte de Santander en defensa del páramo de Santurbán. Gracias, David. Por favor, José Pérez. Buenas noches, mi nombre es José Fernando Pérez Rodríguez, abogado especialista en Derecho Médico, actualmente gerente de Legal Group Abogados Especializados y director de Abogato Jurídico, la primera firma especialista en Derecho Animal del país. Nos hemos desempeñado como asesores jurídicos externos en temas de derechos frente a la protección de animales, en temas gubernamentales, y asimismo hemos estado en procesos con la Corte Constitucional dando algunos conceptos jurídicos en temas específicamente de protección animal. Perfecto, amigos, como ustedes pudieron encontrarlo en la plataforma del Chicharrón, lunes, martes y miércoles está todo el esbozo de lo que es este chicharrón del páramo de Santurbán y su delimitación. La parrilla con Edwin Arcos, el día de ayer, el día martes en el Gourmet, el experto Gonzalo Peña y el representante de la Cámara, Fabián Díaz, también esbozaron sobre el problema del Santurbán. Y el miércoles el chicharrón callejero con Álvaro Sarmiento en el páramo de Santurbán. Entrevistamos a varias personas involucradas. Yendo al grano, vamos con la primera ronda, amigos. Consiste en saber la utilidad que tiene la delimitación del páramo de Santurbán en la protección de este ecosistema. ¿Cómo consideran ustedes que esta delimitación ordenada por la Corte Constitucional, con una concertación amplia y difundida en todos los habitantes del páramo y desde luego los nodos, que son básicamente las ciudadanías que son beneficiarias de este páramo, tenía que concertar la delimitación? Y delimitación que implicaba de alguna u otra manera zonas permitidas para proyectos de explotación, ya sea minera o agropecuaria o agroindustrial. Queremos saber, según sus perspectivas organizacionales, ¿cuáles consideran ustedes que son los beneficios para delimitar el páramo, o si por el contrario esto menoscaba de alguna manera la protección de estos ecosistemas? Por favor, Sandra, desde Corponor. Bueno, muchas gracias. Bueno, la delimitación de los páramos obedece a un mandato legal, a un mandato también constitucional, donde la Constitución se establece como un deber del Estado y de la sociedad proteger la biodiversidad del país. En ese orden de ideas se llega la ley 1450, la ley 1753 de los planes nacionales de desarrollo, donde establecen una de las obligatoriedades de la delimitación de los páramos en Colombia, con una finalidad de tener una protección absoluta a estos ecosistemas. Y si bien esa delimitación lo que busca es la protección de los ecosistemas, también en ese ejercicio de delimitación hay que tener en cuenta que en estos ecosistemas habita la gente. Y este es un escenario donde en los procesos de delimitación y de definición de las acciones para la protección de los ecosistemas se debe tener en cuenta.
No son ecosistemas aislados, no son ecosistemas únicamente donde tenemos componentes bióticos y abióticos, sino donde habita una población que durante muchos años ha estado en el páramo y ha habitado el páramo. En este orden de ideas, pues el primer páramo que se delimita en Colombia fue el páramo de Santurbán. Y el páramo de Santurbán es el único en Colombia donde se establece una regulación en su misma delimitación de 3 colores, donde se establecen acciones o un páramo verde, que es lo que se ha denominado el páramo propiamente dicho, un área para la restauración y un área donde se permitía desde la delimitación el desarrollo de actividades económicas. Luego en la ley 1753 se retoma nuevamente esta obligación del Estado de la protección de estos ecosistemas y se establece unas particularidades, y es que permite el desarrollo de actividades mineras en las zonas de desarrollo económico hasta que se terminaran los instrumentos de manejo, como los títulos mineros y demás. Pero es la Corte Constitucional en la sentencia de la 035 donde dice no. O sea, los páramos son ecosistemas donde debe tener una protección absoluta, porque actividades como las minerías son actividades de alto impacto que generan implicaciones a los ecosistemas, y es donde declara inexequible esos numerales de ese primer parágrafo, y donde se establecen no, los páramos deben ser de protección. Es ahí donde los siguientes 35 páramos que existen en el país no tienen las particularidades que tiene el páramo de Santurbán. Es decir, los siguientes páramos son delimitados con un único color, que es la conservación absoluta. Gracias, Sandra, por tu intervención. Por favor, Movimiento Ambientalista Colombiano, David Fajardo. Sin duda alguna, la delimitación de los páramos nace especialmente en el gobierno de Santos ante una respuesta del ingreso a la OCDE. Es un interés netamente particular y administrativo, y que, alejado más allá de los estrados judiciales, debe nacer de una necesidad de protección al agua y al ambiente en nuestro país. Por ende, la delimitación es necesaria, pero sin olvidar, como bien nos lo decía nuestra compañera Elset, que no se puede desmentir que existen personas que habitan en páramo de Santurbán, municipios en norte de Santander que viven del páramo de Santurbán, y que por ende necesitamos y requerimos fomentar, hacer pedagogía, educar a nuestra comunidad campesina en cómo realizar actividades agrícolas desde un punto de vista de desarrollo sostenible. Al igual que en el Santander del Sur, donde se trabaja la minería, cómo se podría hacer una minería a una baja escala en la cual no se dañen las fuentes hídricas ni tampoco se lesione el ambiente. Para nosotros es de gran importancia que se tenga en cuenta en las comunidades paramunas, porque el problema en norte de Santander, más que minero, y el cual corresponde al 70% del territorio de páramo de Santurbán, es un problema agrícola, es decir, de protección de los alimentos, de alimentación segura. Por ende, está en riesgo desde un punto de vista de salud pública también la nutrición de todo lo que es no solamente el área metropolitana, sino de todo el departamento de norte de Santander. A esto, Carlos, sin sumarle la importancia de la meritocracia y de la democracia de las comunidades respecto a este proceso de participación ciudadana. Por favor, desde Abogato, ¿cómo ven esta postura? Bien, tal cual lo ha mencionado la doctora Sandra en el recuento jurídico, legal del cual nos manifiesta, es importante también mencionar que a partir de la Constitución de 1991 encontramos una protección al medio ambiente, específicamente como uno de los derechos fundamentales y uno de los derechos colectivos que tenemos todos. Pero si ustedes buscan dentro de esa Constitución la palabra animal, no van a encontrarla específicamente, es decir, que los animales hacen parte de esta protección a través de conexidad frente a esto. ¿Eso por qué manifestarlo? ¿Por qué decirlo? Porque es importante tener en cuenta que esa delimitación que se va a hacer en el páramo de Santurbán va a generar entonces una protección constitucional de protección especial a ese páramo como tal, y por conexidad entonces a los animales. Yo creo que el punto central
principal del tema no es si la delimitación está bien, específicamente hablando en términos jurídicos, es cómo se pretende hacer esa delimitación. De ahí entonces que hemos manifestado, o muchas personas han manifestado, que el problema jurídico no es la delimitación, sino las áreas que van a ser parte de esa delimitación de las zonas y de los habitantes, de los animales, de la fauna en temas silvestres también determinado. Entonces, la delimitación jurídicamente hablando, pues es una realidad, es muy útil porque nos dice cuál es la zona de cobertura, pero esta delimitación debe contar con elementos técnicos también específicos y debe tomar en cuenta todo el tema de protección animal a través del criterio constitucionalmente hablando. Perfecto. Bueno, amigos, ustedes lo mencionan desde el punto de vista legal, histórico, consuetudinario, de alguna manera histórico, y es cómo esas, digamos, particularidades que tiene el páramo las hace distintas al resto de páramos en el país. Es decir, el Santurbán tiene unas condiciones y que de pronto geográficamente desencadenarían una especie de caja de Pandora. Pero ya lo ha dicho la Corte y es concierten ustedes con los habitantes, beneficiarios del páramo y habitantes del páramo, para de alguna manera establecer esa línea o franja o zona de transición paramera que garantice la protección. Este proceso de participación, preguntamos nosotros, ¿cómo consideran ustedes que se ha hecho a lo largo, digamos, de los 3 años o 4 años ya casi de haberse expedido la sentencia T361 del 2017 por parte de la Corte Constitucional en beneficio, digamos, de nosotros como beneficiarios del páramo? ¿Ustedes consideran que han existido las garantías objetivas para delimitar este páramo? Empecemos por Abogato, gracias. Lo primero que hay que manifestar es que la participación es vinculante a través de una sentencia de la Corte Constitucional, es decir, todas las personas que hacían parte del páramo, asimismo las personas de los Santanderes, tienen una vinculación necesaria a dicho proceso de participación. Ahora, la pregunta puntual es si ese proceso de participación se está dando de la manera adecuada, y la respuesta evidentemente se tiene que centrar en un rotundo no. ¿Debido a qué? Específicamente la imposibilidad de participación de estas comunidades a través de medios tecnológicos. Estamos en una coyuntura social de pandemia y ha generado que este mecanismo de participación ciudadana sea a través de únicamente entidades o temas virtuales. Esto limitando sin lugar a dudas la participación de estas personas, de estos cascos urbanos y estos cascos o estas personas que hacen parte del páramo de Santurbán, que no tienen, primero, los conocimientos técnicos, segundo, los medios tecnológicos y tercero, los elementos propios para una verdadera participación. Es sumamente importante, vinculante y necesaria la participación, pero se está limitando a raíz de todo esto. Vale, muchas gracias. Movimiento Ambientalista Colombiano. Sin duda alguna, en este momento de pandemia en el cual pues la presencialidad en cuanto a los protocolos de bioseguridad se ha visto restringida, se dio la oportunidad de hacer consejos comunitarios a partir de la virtualidad. Pero gracias a Dios se dio una acción de tutela en la cual tumbó esto. ¿Por qué? Porque las grandes comunidades paramunas no tienen acceso a internet, no tienen computadores, no tienen la capacidad educativa para poder manejar un medio virtual o internet o plataformas virtuales en las cuales podemos desarrollarla. A pesar de que veedurías ciudadanas, especialmente la capital de Cúcuta, lo hayan propuesto en las mesas anteriores, no significa ni podemos desligar a las comunidades que realmente viven en el páramo. Por supuesto que 15 municipios de norte de Santander se ven beneficiados del agua de Santurbán, como lo es el municipio de Cúcuta, pero debemos es propender que aquellos campesinos y aquellos dueños de esas tierras que la elaboran y la labran día a día estén presentes. Yo sé que Corponor y el Ministerio de Ambiente ha hecho un trabajo desde hace 3 años muy fuerte para hacerlo presencial, con fechas y demás. Claramente se hace en el casco urbano, pero recordemos que hay veredas, que el área rural de norte de Santander, especialmente fuera del área metropolitana, es casi un 70-80% de lo que corresponde al municipio y a los habitantes de norte de Santander. Por ende, si se puede realizar el aseguramiento, el transporte de estos campesinos o de aquellos líderes o representantes de los mismos hacia los cascos urbanos para poder tener democracia representativa y que no sean, como hemos visto, que por lo general son los que están en la alcaldía y los trabajadores de las alcaldías municipales que participan de estos escenarios, no estamos haciendo nada sin duda alguna, porque hay que escuchar a las comunidades que están al interior del páramo de Santurbán y que producen y viven el día al día del mismo. Gracias, David. Por favor, Corponor, desde la óptica evidentemente garante como corporación autónoma regional,
que tiene autonomía, digamos, y facultades para la protección de los ecosistemas, ¿cómo consideran ustedes que se ha hecho esto a vista o a portas de que el documento propuesta integral, que ya está colgado en la página del Ministerio del Ambiente, pareciera que no constituyera la totalidad de las 3.200 propuestas, juicios, opiniones y alternativas que la comunidad allegó durante todo el proceso de información y consulta? Es decir, pareciera que no existiera la suficiente, digamos, seguridad jurídica y, digamos, participativa en cuanto a fuerza vinculante para que ese documento propuesta, que finalmente es el que la premisa con el cual se va a concertar los microclimas y la zonificación donde va a aparecer la zona de delimitación, y evidentemente eso va a permitir luego que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la autoridad, pueda o no licenciar proyectos de gran minería, como lo es el Sotonorte en Santander por parte de la multinacional árabe Minesa. Es decir, ¿ustedes cómo consideran que ese documento propuesta finalmente puede ser, digamos, como vinculante de acuerdo a los 3.200 propuestas? Bueno, Carlos, hay varias cosas, y es que la sentencia, la 361, nace porque se vulneran unos derechos de participación de las comunidades, desde ahí nace. Y genera unas oportunidades grandísimas que yo creo que es una oportunidad única digamos que en la historia de la conservación o en la historia de la implementación de acciones para la conservación de los ecosistemas. Y es que establece un orden de los temas que se deberían tratar en esa concertación. Es decir, ¿qué concerto con las comunidades? Y la Corte lo hace de una manera muy clara, muy concisa, pero yo pienso que con un tema de mucho alcance en lo que es la gestión integral del territorio. Porque en esas sentencias se establecen 6 puntos que son ineludibles, que deben ser concertados con las comunidades. La primera, y la que ha generado más discusión, el nuevo mapa de delimitación del parque. ¿Cómo es que tiene que ser ese mapa y hacia dónde tiene que ir? ¿Cómo se deben de establecer las acciones de sustitución o reconversión de actividades productivas? Que para nuestro caso, como le decía David, nosotros no tenemos, digamos que la situación del chicharrón de la minería, pero sí tenemos un tema que debemos revisar muy bien, y es el tema agropecuario. Nuestras actividades son agropecuarias y nosotros tenemos un páramo que está casi en un 90% conservado, muy diferente a lo que pasa en Santander, y eso se debe a ese trabajo de las comunidades campesinas dentro del páramo que han desarrollado actividades productivas pero que han sido de bajo impacto. Y muestra de eso es que el páramo del norte de Santander tiene unos niveles de conservación superiores al 90%, que deben ser tenidos en cuenta en esa nueva delimitación, en esa nueva resolución que saca el Ministerio para definir la delimitación y las actividades de protección del páramo. Pero también dice, establezcan cuáles son las acciones para la protección de las fuentes hídricas y establezcan cómo van a financiar todos esos programas para financiarlo, cómo es el modelo de financiación, de dónde van a salir los recursos. Pero adicionalmente establece un organismo de coordinación y un organismo de fiscalización. Miren que integra una cantidad de acciones que permite establecer que a largo plazo este ecosistema sí tenga unos lineamientos claros para la conservación. En ese orden es que se debe realizar la concertación. La concertación, como lo dice la Corte, y por eso se estableció la sentencia, es porque se debe garantizar el derecho de todas las personas de participar. Y ahí hay 2 escenarios básicamente para participar. Uno, los que viven allá, los que están metidos en el tema y los que puedan tener las implicaciones de tener encima de sus predios una delimitación que debe ser una concertación muy clara, muy real, y que debe tener básicamente lo que nos dice José, y es garantizar que las personas puedan llegar a esa concertación, puedan llegar de diferentes maneras. Hay que hacer que los campesinos puedan estar en esas discusiones. Y adicionalmente hay otro componente de concertación, y es con los que nos beneficiamos del agua. ¿Cómo nosotros, los que estamos en las grandes ciudades, podemos establecer acciones también para garantizar la conservación? Entonces son 2 escenarios muy diferentes que se deben tener en cuenta. Por supuesto, este tema de la pandemia, que a nivel mundial ha generado unas acciones de repensar cómo estamos haciendo las cosas, cambia totalmente la situación. Y es básicamente el acceso a los sistemas de información,
en este momento no se garantiza, sobre todo para esas personas que están allá, que son las primeras con las que se debe tener en cuenta en este proceso de concertación, y es cómo nosotros como Estado, porque el responsable de esta delimitación, recuerden ustedes, es el Ministerio. Nosotros apoyamos desde acá y hacemos todo lo posible para que en nuestro territorio se garantice ese derecho, pero ¿cómo se garantiza que efectivamente esas comunidades puedan estar en el proceso de participación? Gracias, Sandra, por parte de Corponor. Por último, por la última ronda de esta sección del Chicha y Ron, mesa de debate del Chicharrón y alianza con TV Cúcuta, queremos preguntarle a nuestros invitados, Abogato, Movimiento Ambientalista Colombiano y la Corporación Autónoma Regional de Norte de Santander, Corponor, ¿cómo consideran ustedes que son los retos principales y desafíos principales como norte santanderianos, como Gran Santander incluso, que tenemos a futuro, teniendo en cuenta el cambio climático que acelera la destrucción o la degradación de estos ecosistemas tan delicados como lo son los páramos en Colombia, en toda la cordillera de los Andes? ¿Cómo consideran ustedes que debe comportarse la ciudadanía para facilitar esa reconversión de, usted lo decía, actividades que no son permitidas, pero que tienen que ser poco a poco sustituidas, porque de ellas depende no solo las familias que viven allá, nuestra canasta familiar depende en muy buena parte la asequibilidad de lo que se produce en términos alimentarios allá? Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos aportar como ciudadanos? ¿Cuál es el chicharrón que ustedes consideran que en los próximos 2, 5, 10 años nos corresponde como ciudadanía activa apoderarnos de estos ecosistemas a los cuales básicamente le debemos nuestra vida para evitar, Dios no lo quiera, un éxodo masivo, porque ya no serían viables estas tierras? Entonces, empecemos desde luego por Corponor. Ingeniera Sandra, desde luego muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Carlos. Pues yo pienso que los desafíos y los retos son enormes. En este momento donde sabemos que estamos en un proceso de cambio climático, donde hemos sentido, en unos aspectos muy mínimos, pero hemos sentido lo que el clima pueda generar, los retos son enormes. Nuestro sistema productivo, nuestro sistema social, nuestro sistema económico está fundamentado en un sistema de consumo muy alto, pero al mismo tiempo de extracción de los recursos tanto renovables como no renovables. Acá hay unos grandes retos que tenemos. Como ciudadanía, por supuesto, digamos que involucrarnos más en el tema. Es importante que no desconozcamos, que no seamos ajenos a esta situación, porque a todos nos va a tocar. Es conocer lo que pasa, conocer lo que tenemos, y yo pienso que eso es uno de los grandes desafíos. Y ahí juega un papel muy importante los medios de comunicación. Yo pienso que los medios de comunicación en este momento es un aliado muy grande a toda la ciudadanía para poder llevar información real, y que toda esa desinformación que se genera porque no hay una información real se pueda controlar, y es llegar a todas las personas a conocer primero lo que tenemos. Mire, Norte de Santander es un departamento biodiverso que tiene unas posibilidades inmensas de desarrollo, pero que muchas veces no lo conocemos, lo desconocemos, y al mismo tiempo deseamos tener lo que tenemos ya. Entonces, eso es un reto. El otro reto que tenemos es con las instituciones. Las instituciones tenemos que establecer acciones en nuestra región de manera conjuntas, armonizadas, y que pensemos básicamente en la supervivencia y en la permanencia de nuestras personas en el territorio. Si no hacemos acciones concretas para reducir, para mitigar los impactos del cambio climático, no vamos a garantizar que la permanencia de las personas en el territorio. ¿Por qué? Porque sin agua en los territorios no podemos habitar los territorios. Esa es una de las principales acciones que tenemos que tener. Entonces, como instituciones dentro de ese gran SINA que se ha creado desde la Ley 99 para el manejo de los recursos naturales, donde están los municipios, donde están las gobernaciones, donde están las instituciones educativas y de investigación, donde está la misma población y donde está el mismo sector económico, debemos ponernos de acuerdo para establecer acciones. Miren, yo pienso que las acciones más importantes que debemos hacer en este momento es la conservación de esos ecosistemas que necesitamos conocer y saber cuáles son los importantes, a dónde se debe permitir y a dónde no se debe permitir acciones económicas o de desarrollo. Los páramos deben ser ecosistemas totalmente sagrados. Gracias, Corponor, de verdad, por tu aporte. Movimiento Ambientalista Colombiano, David Fajardo.
Carlos, el gran chicharrón que se viene es para las próximas elecciones y para los próximos líderes. Porque para las próximas elecciones todos van a estar hablando de Páramo de Santurbán y que defienden el Páramo de Santurbán. Pero debo recordarle a todos los que están viendo esto en este momento, que fue en el periodo de Uribe, en el año 2003, decreto 1180, que aprobó hacer minería en los páramos, donde pasamos de 290 hectáreas explotadas con minería en páramos, después de este decreto el año siguiente a 129.000. Ahora bien, nuestros primeros veedores a nivel nacional, ¿quiénes son? Nuestros congresistas. ¿Dónde han estado por todos estos años? ¿Qué han hecho? ¿Por qué no es realmente regulado o reglamentado este tipo de acciones de decretos y de resoluciones a partir de la limitación de Páramo de Santurbán? ¿Qué intereses hay detrás de ello? Y si vienen a hablar ahora para las próximas elecciones de Páramo de Santurbán, revisemos qué acciones han hecho previamente, si realmente han hecho un control político a nivel nacional al respecto, porque el mensaje, ¿cuál es? Y el gran chicharrón, Carlos, es que nos siguen mandando desde Bogotá. Nos siguen diciendo que la delimitación es a partir de un satélite con muchos errores. Y la gran pregunta es aquí un reconocimiento a Corponor y al profe Sergio. Hicieron una delimitación manual, predio por predio. Y si ustedes están conectados en este momento, yo los invito a que busquen delimitación de Páramo de Santurbán. Y si me permite un tiempito más, Carlitos, es que miren la diferencia de colores. Según la ley 1753 de 2015, en esa parte verde no permite ni actividad agrícola, pero permite licencias mineras que ya fueron otorgadas. En la parte amarilla, permite la minería a través de licencias, pero no actividad agrícola. Y en la parte naranja, permite la minería y permite la agricultura sostenible, o en su efecto, que estamos hablando de nuevos desarrollos tecnológicos. Los campesinos nuestros no lo tienen. Entonces ya vemos una inequidad que se está tomando desde Bogotá y que nuestros gobernantes, nuestros congresistas, no han hecho el debido control político al respecto. Ahora bien, voy a hablarles de ese proyecto que hizo Corponor. La gran diferencia de conservación fue la siguiente: para preservar incluso 20.000 hectáreas más, pero de las cuales se reactivaba económicamente para nuestros campesinos, para poder tener una seguridad alimentaria en nuestro departamento, aumentó de 1.500 hectáreas a casi 20.000. Por ende, el gran llamado al Ministerio de Ambiente y grandes congresistas o grandes representantes nuestros a nivel nacional, ¿por qué no estimulan que se apruebe este proyecto de estudio en esa delimitación? Finalmente quiero decirle, Carlos, es que el gran chicharrón, como lo hemos dicho, no es solamente el agua, el ambiente, la fauna y la flora, sino la seguridad alimentaria, y me permito dar los siguientes datos. Por ejemplo, se perderán más de 2.000 hectáreas productivas en nuestro departamento de Norte de Santander y aproximadamente corresponde a más de 1.000 millones de pesos al año de producción agrícola en nuestros campesinos, quienes ahorita están jodidos. ¿Por qué? Porque sus predios están totalmente devaluados, no los pueden vender y no pueden hacer actividades agrícolas por la actual delimitación. Ese es el gran chicharrón y que no lo hemos podido comprender. Y ahora el último chicharrón es que siguen las concertaciones virtuales. ¿Cómo le vamos a promover la participación a los grandes campesinos, a nuestras comunidades que realmente viven del día al día allá en el Páramo de Santurbán? Ese es el gran chicharrón. Gracias, David. Por favor, José Fernando Pérez, de Abogato. Bien, hay varios puntos de coyuntura, retos o chicharrones que se han planteado frente a todo lo que se genera en el páramo. El primero, tal cual se manifestó en la pregunta anterior, es el tema de participación ciudadana, poder llegar a generar elementos puntuales donde las personas que hacen parte del páramo participen de forma democrática en este aspecto. Y segundo, incentivar a las personas del casco urbano también a ser parte de un proceso que evidentemente nos va a perjudicar o beneficiar absolutamente a todos. El segundo punto importante son los faltas o los segundos chicharrones, la falta de políticas públicas, tanto del Santander del sur como de norte de Santander, para la protección de estos ecosistemas que evidentemente pues tienen elementos muy importantes. Y el tercero, que es uno de los puntos que más se ha descuidado, es el tema de protección animal, que podría desencadenarse pues de una mala delimitación. Estas corrientes o estos maltratos animales, también pues revisados de la ley 1774 del 2016. Gracias, José.
Perfecto, amigos, esto ha sido la primera sección de Chicha y Ron para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos desde sus posiciones tan ilustradas alrededor de la delimitación del páramo de Santurbán. Por favor, no se esperen este Chicha y Ron quincenal para desmenuzar ese problema que usted se merece como ciudadano del Gran Santander: ilustrarse, saber, conocer, empoderarse y participar. Muchas gracias desde Chicha, Ron y alianza con tvcucuta.com. Muchas gracias. Chicharrón, ron, 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 ron.